¿Por qué hablar de los discursos ambientales? Tenemos una imagen construida del conflicto ambiental. Detesto yo esta imagen de este oso polar en particular. Y no por ser el oso polar en sí, sino porque muchos años el cambio climático fue esa imagen. Un oso polar valiendo madre arriba de un terreno de hielo. O sea, eso era lo que teníamos. Y sí, es muy triste, porque son bonitos los osos polares, qué lástima que se vayan a extinguir, pero es demasiado lejos. O sea, ¿cuántos aquí han visto un oso polar en su hábitat? Y estas interpretaciones no son accidentes, son discursos. Y Foucault nos dice que los discursos son herramientas de poder, ¿no? Entonces, desde ahí es la importancia de analizar los discursos que nos han construido. Hay significados en estos discursos y hay prácticas políticas ligadas a ellos. Si viéramos imágenes que son un poco más difíciles de apreciar, no son tan tiernas como un oso triste, pero este es el incremento de temperatura en la Ciudad de México. La línea de abajo era la variación promedio que solía haber y ese es donde estamos ahora, ¿no? Entonces, eso nos va dando una imagen mucho más real. Esta es la precipitación en Guadalajara. Lo normal es esta línea que está un poco más pálida y la que estamos teniendo es la que está más firme, ¿no? Entonces, si viéramos el cambio climático como este tipo de gráficas, quizá nos sentiríamos más encima de nosotros que con osos polares, pandas y pongan ustedes cualquier especie de esponjosita, ¿no? John Dryzek habla de las políticas de la Tierra y divide los discursos ambientales en 4 grandes bloques, ¿no? Empecemos con los límites globales. Los impulsa o se les refieren mucho a Thomas Malthus, ¿no? El discurso malthusiano, que es el discurso de somos muchos, ¿no? Somos muchos y se nos va a acabar todos los recursos que tenemos por una cuestión poblacional. Thomas Malthus, que como pueden ver es del siglo XVIII, tenía una lógica colonial en su discurso. A ver, él es de Inglaterra, tiene un espacio confinado, es una isla, se siente la escasez de recursos mucho más fuerte cuando no tienes un territorio tan amplio como México, y él decía, nosotros que somos una civilización mucho más avanzada, tenemos derecho de ir a colonizar otras civilizaciones que no están aprovechando bien sus recursos y hacernos de ellos, ¿no? Entonces, porque aquí ya somos muchos y tenemos un problema poblacional. Lo curioso es que esto se vuelve a retomar con el Club de Roma, que son los primeros que nos dicen los límites globales, que nos dicen aguas porque hicimos un cálculo matemático en computadoras en 1970 y si seguimos como vamos, nos vamos a acabar los recursos, seguro. Hemos retomado no solo en México, sino en el planeta entero, un neomalthusiano. De nuevo estamos ante nuestra crisis ambiental diciendo es que el problema es que somos muchos, ¿no? Y esta imagen que circuló bastante aquí en México, pues bueno, pone como una de las principales soluciones el no tener más hijos, ¿no? O sea, estrictamente sí ayuda, pero es trampa, porque es decir, la mejor manera de no lastimarte jugando fútbol es no jugar fútbol, ¿sabes? O sea, la mejor manera de ayudar al medio ambiente es que no exista más gente, ¿no? Pero no es el chiste, no estás haciendo realmente nada, más que dejando de tener hijos, ¿no? De entrada, estás echando lo que sea tu responsabilidad al impacto que va a tener un tercero. Tú no hiciste absolutamente nada, nada más dejó de existir el tercero y ya te sientes tú muy bien contigo misma, ¿no? Y sobre todo, tiene una raíz antipobre. ¿Quiénes son los que tienen más hijos? Si tú tienes que pensar así, en cuestión de estrato social, ¿qué estrato social tiene más hijos? Los pobres. Y aquí está una gráfica de las mujeres en los estados más pobres en México tienen más hijos. Pero cuando generamos todo el discurso alrededor de la validez de que si somos menos vamos a tener mejores resultados, estamos atacando a la pobreza. Hubo un profesor que se llama David Satterwhite que hicieron, antes de que fuera presidente Donald Trump, hicieron un índice Trump, porque como su estilo de vida era tan visible por sus programas y porque le encantaba presumir lo que tiene, evaluaron qué impacto tiene Donald Trump con respecto al 10% más pobre de la población. Y el resultado eran 3 millones de pobres equivalen al impacto ambiental de Donald Trump. Siguiente, los negacionistas. Surge como una reacción a los límites. Alguien dice, hay límites de crecimiento y estos dicen, no es cierto. Y es un discurso que se ha sostenido desde los 70s y desde antes. Vamos a entrar, es el discurso prometeano que mencionaba hace un momento Carlos, ¿no? Prometeo le roba el fuego a los dioses, se los da a los humanos y a partir de la tecnología todo lo podemos solucionar, ¿no? Y hay muchas cosas que ayudan de repente a generar esta confusión de que algo va a pasar. Este es un caso de Perú. De repente en Perú están viendo que tiene un incremento de agua disponible y la población está muy contenta y las propuestas que hay tecnológicas es vamos generando una serie de capturas de represas en la parte de los Andes para capturar esta agua, para aprovecharla. ¿Es acaso esto un milagro para Perú, que es un país realmente seco? ¿No? O sea, cualquiera que viera, oye, tenemos más agua, porque no hay una crisis climática. Exactamente, el deshielo. Entonces ellos están administrando su catástrofe, ¿no? Y le están invirtiendo una cantidad de dinero absurda a captar esa agua que va a dejar de haber, porque se está viendo un deshielo que no se va a recuperar por los glaciares de los Andes. Llegamos al bloque 2, resolviendo los conflictos ambientales. De aquí lo vamos a partir en 3 distintas formas como se quieren hacer estas resoluciones de conflictos ambientales, y para todas ellas voy a utilizar el caso del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ¿no? El primero es déjaselo a los expertos. No andes dando lata, si los expertos dicen que va, va, ¿no?
Entonces, lo primero que nos dijeron es, aquí hay una cuestión muy compleja que ustedes no van a entender, están demasiado tontos, aquí tenemos 4 personas que tienen 4 doctorados, por lo tanto, déjenos a nosotros resolver esto, ¿no? Establece un parámetro, los estudios de impacto ambiental, todo se puede medir, todo se puede cuantificar, por lo tanto, ustedes pueden estar con la certeza de que la decisión que se tomó fue tomada por un grupo de expertos, probablemente hombres, 4 de ellos, muy expertos todos ellos, y nos dijeron que todo está bien, ¿no? Los expertos saben. A mí me tocó en campaña estar en una mesa con ingenieros civiles que estaban apelando por una represa que tuviera una cortina de 110 metros y inundara 3 poblaciones, y naturalmente yo era un absoluto pendejo frente a ellos, ¿no? Porque ellos eran expertos, entonces discutían cuánta agua podía captar más la represa si lográbamos inundar esos pueblos, y hasta ahí se quedan, ¿no? Y desde lo tecnológico te van a ganar, porque ellos conocen la ciencia, pero desde lo social cuestionar, oye, ¿y realmente se requiere esa represa? Ah, no, yo no sé, pero si subimos la cortina, ahí se arma, ¿no? Y esa es la discusión. Luego, siguiente, dejárselo al pueblo, un pragmatismo democrático, la consulta que tuvieron. El pueblo bueno sabe qué va a hacer y por lo tanto funciona. Es un discurso legitimado, o sea, ¿cómo tumbas una consulta popular en la que participan millones de personas? Pues muy difícil. Una vía rápida y práctica, pero ¿qué sucede? Este tipo de soluciones son muy buenas, pueden ser muy buenas, pero necesitas tener una población o la gente consultada, sumamente informada, con un discurso bien armado, con un buen espacio de diálogo, que rara vez se da. De lo contrario, se puede usar como una herramienta de manipulación. Dejárselo al mercado, racionalismo económico. Si el mercado te dice que es viable el aeropuerto, ¿por qué carambas no vamos a hacer que haya un aeropuerto nuevo? Es una ruta para la privatización de muchas industrias, ¿no? La generación de impuestos verdes, los bonos de carbono. Me encanta este ejemplo, es una página web que se llamaba Cheat Neutral, o infidelidad neutral, que es como para hacer una burla de los bonos de carbono. Entonces te dicen, Steve y Lisa son una pareja que están casados, pero no pueden serle fiel el uno al otro. Steve se la pasa metiéndose con su secretaria y Lisa cada vez que va de viaje se va a los bares y se encuentra parejas nuevas, entonces se la pasan poniéndose el cuerno el uno al otro. Afortunadamente ellos mandan una dotación mensual a James y Joe que son fieles el uno al otro, ¿no? Y ellos sí mantienen un estatus de fidelidad entre ellos, ¿no? Entonces, por lo tanto, Steve y Lisa tienen una relación neutral en cuanto a la infidelidad porque pagan, externalizan toda su infidelidad, ¿no? Es así de absurdo nuestros bonos de carbono. El bloque 3 hacia la sustentabilidad, que es como este punto de venga, vamos a ponernos las pilas, los objetivos de desarrollo sostenible, que tratan de vamos a rescatar el discurso del desarrollo, pero le vamos a dar este giro de sustentabilidad, ¿no? Entonces todo absolutamente puede ser sustentable, hay buenos avances, hay cosas muy interesantes que están sucediendo aquí, vienen del reporte originado de Brundtland del 87, ¿no? Y también se ligan a las prácticas de poder que ya hemos visto. Dentro de esto yo tengo una gran crítica con el objetivo de desarrollo sostenible número 8, que es el de crecimiento económico y trabajo digno. Le meten así un apellido súper buena onda porque quién va a salir en contra del trabajo digno, pero crecimiento económico. Pues si nos vamos al discurso de los límites, no puede seguir creciendo la economía como está creciendo. Y por último, el radicalismo verde, ¿no? Donde aquí hay una amplia variedad de discursos, taoístas, budistas, ecomarxistas, ecofeministas, ecoanarquistas, comunidades indígenas, organizaciones como Sea Shepherd que van y se avientan contra los barcos balleneros y que los amo absolutamente con todas mis fuerzas, ¿no? O sea, hay muchos ejemplos que podríamos analizar el radicalismo verde, que una crítica que se les puede hacer es que a veces se les puede pasar de tueste y dejan de ver la parte social y únicamente me enfoco en las cuestiones ambientales, ¿no? Y no me importa cómo hacer, no me importa que la gente se muera de hambre, pero se salva la selva. Y está bien, está bien la parte de salvar la selva, pero no está bien la parte de que se muera la gente, ¿no? El punto es, todos estos bloques de discursos que estábamos viendo forman nuestra identidad de lo que entendemos con el conflicto. Y ustedes, cuando vean un discurso de alguien que está hablando de temas ambientales, van a poder probablemente ubicarlo dentro de estos 4 bloques, ¿no? Alguien que está hablando únicamente de una solución ambiental desde la tecnología, desde los expertos, alguien que quiere la voz del pueblo, alguien que piensa en este desarrollo sustentable que se puede compaginar, ¿no? Lo que estamos haciendo ya, pero le podemos dar un giro verde, ¿no? La ecología política es entender los acomodos socioambientales. Es decir, de entrada, esto que estamos viviendo, estas, digamos, injusticias ambientales no son un accidente. Hay una cuestión detrás que la puedes deconstruir y puedes entender por qué se acomodó así. Hay un caso en Guadalajara, que ahorita vamos a ahondar un poquito más en él, del río Santiago, es uno de los ríos más contaminados de toda América. Y si ese río contaminado no pasara por las colonias más pobres de Guadalajara y fueran las colonias más ricas las que tuvieran que oler ese olor a caca, ese olor fétido a muerte, estoy seguro que estaríamos teniendo otro tipo de soluciones en la mesa. Entonces es la distribución de los positivos y negativos de la naturaleza. Y la ecología política critica el modelo de conocimiento como lo conocemos actualmente, ¿no? Nuestras economías parten en buena medida de estos 3 sujetos, que son Adam Smith, David Ricardo y Thomas Malthus, ¿no?
3 hombres blancos heterosexuales, que hablan del aprovechamiento y la explotación de los recursos y de la generación de la riqueza. David Ricardo en particular nos habla de la especialización de los países. Tú eres bueno para producir chile, no produzcas otra cosa. Tú eres bueno para producir papa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay que aprovechar y explotar los recursos de la mejor manera, ¿no? Entonces tenemos una cuestión de especialización de las naciones. Esta es una imagen de Jalisco, los invernaderos, todas las berries que ustedes están consumiendo probablemente vienen actualmente de Jalisco, del Bajío, de Guanajuato, de Michoacán, y es un desastre ambiental, porque están empezando a hacer pozos de mucha profundidad. Se ve como un milagro, ¿no? El gobierno anterior de Jalisco lo promovía como Jalisco, el gigante agroalimentario. ¿Y qué sucedía? Pues tenías una gran producción de berries, que de nuevo estás manejando un discurso de estamos produciendo alimento, y no. Porque realmente estás manejando un producto que exportas, que mandas a todos lados, pero no estás generando algo que realmente va a alimentar a tu población, ¿no? Y estás haciendo una depredación fuerte de tus recursos. Lo que hacen es, aquí hay agua y hay la temperatura que queremos. El suelo no me sirve, entonces mandan a traer de las sierras suelos fértiles, los ponen, sellan el suelo que está ahí para que no crezca nada, y ponen macetas y usan el agua de esa zona, ¿no? Entonces, cuando se van, no va a haber posibilidad de utilizar esa tierra de nuevo. Por ejemplo, para hacer una crítica a esto, hay este economista que dice los actuales niveles de agotamiento de la tierra le eran desconocidos a cualquier economista que hubiera escrito de renta diferenciada con respecto al estado de la agricultura química en su tiempo, ¿no? Y la producción capitalista, por lo tanto, está empobreciendo al mismo tiempo al suelo y al obrero. ¿Quién dijo esto? ¿Qué se les ocurre? Karl Marx, 1848. Y nos hace una perfecta definición de lo que está sucediendo en el campo de Jalisco, Guanajuato, Michoacán el día de hoy, ¿no? Marx le toca ver la primera introducción de los agroquímicos y ya había una crítica fuerte al modelo de producción que en efecto se está repitiendo. Ustedes verán, si van al campo, si tienen experiencia de campo, verán hoy cómo los que eran los dueños de la tierra ahora se están contratando como obreros de las compañías de berries, ¿no? Entonces analizamos los conflictos entre sociedad y naturaleza y la construcción socioecológica, ¿no? Nuestras ciudades son construcciones socioecológicas. No tendemos nosotros en nuestra cabeza a separar naturaleza y medio ambiente, ¿no? O sea, naturaleza y ciudad, perdón. Entonces la ciudad es esta, naturaleza es cuando vamos a Nevado Toluca. Y no, hay una vinculación de flujos, de ciclos, que la ecología política nos llama y nos reclama que volteemos a ver. Y se distribuye de modo que evidenciar, es decir, en la forma en que distribuimos los positivos y los negativos, podemos ver nuestros acomodos sociales. Ustedes pueden definir quiénes son los que están más abajo en nuestra pirámide social a partir de quién consume el agua de menor calidad. O quiénes son los que reciben los mayores negativos de la naturaleza, normalmente son los más oprimidos de nuestras sociedades. Y además puedes meterte en cuestiones como los acomodos de género y la micropolítica que analiza la ecología política feminista, que te dice, a ver, sí, son los más pobres los que están al lado del río contaminado, pero si nos metemos a analizar la micropolítica de los hogares, veremos que dentro de los hogares las que padecen más estos acomodos son las mujeres. Porque mientras que los hombres se van a trabajar a un sitio donde probablemente se pueden bañar, donde pueden consumir agua y donde no tienen que pasar buena parte del día en su casa al lado de la contaminación, las mujeres ahí se quedan, no pueden consumir otra agua, no tienen acceso a agua potable y por lo tanto padecen y tienen más enfermedades que los hombres. Entonces, esto nos lo permite ver la ecología política, ¿no? Y nuestro país tiene mucho que analizarse al respecto y para ello voy a traer la agenda azul, que es la agenda del agua. De entrada, ¿quiénes determinan que está bien o mal la situación del agua? Es el programa de monitoreo conjunto, Joint Monitoring Program, ¿no? Es un programa de monitoreo entre la OMS y la UNICEF que se apegan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que buscan entender o analizar cuáles son los parámetros de saneamiento y provisión del agua y que al final los países reciben mucha presión por estos estándares. ¿Cómo está México en temas de provisión de agua según estos parámetros? Pues de maravilla. Tenemos prácticamente 98% de nuestra población con acceso básico al agua. En el urbano tenemos prácticamente el 100% de nuestra población con acceso al agua y todo parece que está bien, ¿no? Podemos cerrar este capítulo, no tenemos nada que ver aquí, ¿no? Sin embargo, a pesar de que son ampliamente positivos estos parámetros, podríamos empezar con una crítica de qué tan sustentable es esta distribución del agua que estamos teniendo, ¿no?, en nuestro país. Voy a regresar a esos indicadores en un momento. Primero quiero hablar de la construcción de la escasez desde el manejo de los discursos, y María Caica, que analizó la escasez de agua que iba a vivir Atenas. Atenas, a principios de 1990, empieza a tener una crisis de escasez de agua, de sequía. Y le ponen un día cero a Atenas. Les dicen de repente, como fuera en Ciudad del Cabo, le dicen a Atenas, tal día, en 180 días, nos vamos a quedar sin agua.
170 días, perdón. Se pone la naturaleza, se le marca como la responsable de la gran tragedia. Dejó de llover y nos vamos a joder, ni modo. Y hay que poner las pilas porque esto se va a acabar, ¿no? La naturaleza como responsable se convierte en una fuente de ansiedad, de crisis. En 170 días logran que el gobierno que estaba en ese momento, que era un gobierno socialista, pierda las elecciones, suba uno de derecha, se propone un paquete de crisis, de respuesta a la crisis del agua en Atenas, donde incluían el trasvase por buques de una cuenca a otra, costosísimo, cero viable, la cara de Claudia lo dice todo, ¿no? La construcción de una nueva represa, un nuevo acueducto, un montón de cosas. El caso es, en el momento en el que se firma el acuerdo de todo este paquete de respuesta, desaparece. No había llovido y ya no hay cuenta regresiva, no había llovido y ya no había crisis. Lo pongo nada más como para evidenciar esta cuestión, esta vinculación entre los acomodos naturales y la ecología política. Una cosa que me gusta que dice Menacaica, la sequía es un fenómeno natural, la escasez es un fenómeno social. Es decir, si tenemos escasez de agua es porque algo estamos haciendo mal en el acomodo social. Si tenemos sequía, no llovió. Pero lo otro sí tiene respuesta, y tiene respuestas de la política. Este mapa debería de alertarnos bastante, es el mapa de vulnerabilidad que tienen según países. México está en un amarillo tirándole a marrón, ¿no? Curioso, dado que veíamos ahorita gráficas que nos decían que estábamos muy bien en materia de agua. Sin embargo, bueno, nuestra precipitación anual, tenemos una muy buena parte de nuestro país con muy poca precipitación, ¿no? Y estas partes del país con poca precipitación, que es por ejemplo el norte, centro, tienen además un alto consumo de agua no renovable para sus actividades industriales. Entonces, sí, tenemos todas nuestras zonas urbanas y todos los indicadores están palomeados, pero estamos haciendo un consumo de agua sumamente irresponsable. Y ya estamos teniendo escenarios, siempre nos hablan hacia el futuro las guerras del agua. Pues en Chihuahua ya ocurren. En Chihuahua, en Casas Grandes, que es una ciudad en Chihuahua, ya ocurrió que en una comunidad salieron en 20 camionetas la gente a quemarle los cultivos y los graneros a unos productores de algodón en una zona desértica. ¿Por qué? Porque se están utilizando aguas prehistóricas, que son aguas que no se pueden recargar, para cultivo de algodón, para cultivo de grano, ¿no? No es que la gente en esas zonas del país del norte fueran tontas y no se los hubiera podido cultivar, simplemente sabían que si nos acabamos lo que hay abajo, ya no hay más. Y ya hay escenarios de violencia, o sea, eso ya es Mad Max, ya es así, vamos en las trocas ahí a quemar cultivos, ¿no? O sea, y ya lo estamos viviendo, ¿no? Esta es también una cuestión de el estrés hídrico que tenemos, no se alcanza a leer, pero todo lo que está ¿cómo se llama? En cremita es alto estrés hídrico, ¿no? Entonces, este es nuestro país y no entendemos, México tenemos un complejo de Canadá, creemos que tenemos mucha agua, no tenemos mucha agua, hay que empezar a poner esos cuadros en todas las escuelas primarias, gente, no tenemos mucha agua, ¿no? Entonces, y a partir de ahí, empezar a cambiar hábitos individuales, como decía Carlos, pero no es el gran tema. O sea, el gran tema es cuando analizas lo que consume una población y luego ves lo que produce la agroindustria que está fuera de esa población, dices, ni para qué me lavo los dientes en 35 segundos, ¿no? O sea, tema de contaminación del agua. Me encanta, pues esta frase es muy fuerte, muy potente. Primero se mueren los peces, después los árboles y ahora se muere la gente. Este es el río Santiago en El Salto. Este Salto es una cascada muy bella que le llamaban el Niágara mexicano. Digo, también se pasaron de lanza, no es el Niágara mexicano. Que ahorita es una cascada de mierda y de espuma y de contaminantes que no se huelen, que es lo más grave, ¿no? Y es un río muerto y de muerte. Porque la población que está al lado del Salto, la población del Salto y Juanacatlán, tienen enfermedades renales, incrementos de casos de cáncer que todo el mundo dice que no se pueden vincular. Está curioso que se dan ahí, nada más, quizá lo vemos en eso. Pero sucede que se destapa esta crisis a partir de la muerte de este niño, Miguel Ángel López Rocha, que muere cayéndose a las aguas. Y los niños están jugando ahí al lado, se cae el agua, se sale y se muere por contaminación de cianuro. Los actores involucrados son todas estas empresas que están ahí, ¿no? Que supuestamente cumplen con las autoridades voluntarias, el 70% de ellas con la Semarnat. No está obligado el acceso a los inspectores, porque son parte como de los acomodos que tenemos. Tenemos muy pocos inspectores de tema de agua. El agua y la contaminación del agua se maneja desde temas federales. Entonces, si no, en el momento en que toca el contaminante del agua, el gobierno estatal ya no puede involucrarse ni tampoco el municipal, solamente el estatal a partir de inspectores federales. Entonces, todo esto va generando conflictos donde se permite prácticamente nuestro activo económico o nuestro atractivo para la inversión es aquí puedes contaminar y hacer lo que quieras. Y además que lleva el 9.500 litros por segundo de aguas negras del área metropolitana de Guadalajara. Hicieron después de la muerte de este niño una mega obra, una de las plantas tratadoras de agua más grandes de toda América, y lograron quitarle 3 de los contaminantes que había en el río. Nada más que hay 100 contaminantes permanentes en el río y 1000 contaminantes esporádicos en distintos puntos del
cauce. Otra condición importante tener en punto de vista con este acomodo de la distribución de los positivos y negativos, la gente pobre es la que más caro va a pagar el agua. Y es un hecho. ¿Por qué? Porque no tienen distribución de agua potable, entonces tienen que pagar pipas que hacen el viaje hasta esas zonas y acaban cobrando lo que se les pegue su gana. Rutas de solución, naturalmente, en unas relaciones con nuestros desechos orgánicos, son inodoros secos que se pueden hacer. Tarifas ajustadas al nivel socioeconómico, no parejas, porque es la cosa más injusta que puedes hacer. Una tarifa a tabla, no es lo mismo cobrarle un incremento en el coste de agua a una persona del decil 1, a una del decil 10 o a una del 1%, ¿no? Y, naturalmente, otras cuestiones como captación de agua de lluvia. Privatización del agua en México, Aguascalientes, por ejemplo, lo tiene, ¿no? ¿Qué sucede cuando ocurre la privatización del agua como una zona alternativa de mejor manejo, porque así se vende? Tenemos un incremento de precios, donde se da hasta el 56% más cara que los proveedores públicos, Food and Water Watch, falta de rendición de cuentas y transparencia, mayores costos de operación, peor atención a clientes, ¿no? Y se pierde un 30% de empleos relacionados al agua. Todas estas cuestiones son importantísimas, porque no estamos hablando de un producto, estamos hablando de un derecho humano.